1.2 Tipos de movimientos de los objetos en gráficas de posición-tiempo. Este trata acerca del movimiento porque vamos a estar hablando de cambios. Vamos a estar hablando de posición en tiempo en una gráfica porque posición como distancia en metros y tiempo en el lapso de tiempo en el que se realiza el movimiento, en este caso en segundos. Un tipo de movimiento bastante común es el movimiento rectilíneo uniforme, que básicamente con el nombre tenemos de lo que se trata, porque este es un movimiento, sí, un cambio, un rectilíneo porque es de línea recta y uniforme porque considera una velocidad constante uniforme. Y pues este tiene un desplazamiento positivo que va a viajar en línea recta por esto mismo. Y como pueden ver en la imagen, está un monito que se está desplazando 2 metros en un segundo. 2 metros en un segundo, 2 metros en un segundo. Acá nuestra distancia son 2 metros y el tiempo es el segundo. Y pues como nos podemos dar cuenta son distancias iguales en tiempos iguales. Exactamente así es como va a estar funcionando este movimiento rectilíneo uniforme. Un poco diferente a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, que es un tipo de movimiento en el cual un objeto se va a desplazar en línea recta y va a experimentar una aceleración constante. En el momento de graficarse van a ver algunas características bastante obvias que se pueden observar a simple vista, como son la pendiente, que pues la pendiente de la gráfica va a representar lo que es la velocidad del objeto. Si la pendiente es constante, significa que se desplaza a una velocidad constante el objeto. La segunda característica, y para mí pues la más obvia, es la curvatura, porque pues la curvatura de la gráfica va a indicar la aceleración del objeto, que tiene que ser constante. Y si la curvatura se vuelve más pronunciada a medida de que avanza el tiempo, significa que la aceleración es constante. Acá es necesario mencionar que la velocidad del objeto aumenta o disminuye de manera uniforme en intervalos de tiempos iguales, sí, pero esta aceleración constante puede ser positiva, o sea, acelera hacia adelante, o negativa, que desacelera o acelera para atrás, porque pues que cualquier cambio de, por así decirlo, velocidad va a representar lo que es una aceleración de tipo positivo o negativo. Otra característica es la forma de la curva, que pues la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado puede tener una forma de una parábola. Puede ser suave, ni siquiera tan curveada, pero pues acá está indicando que el objeto está acelerando positivamente, y si la curva pues desciende, pues el objeto está desacelerando o acelerando negativamente, como ya mencionamos. El punto de origen es el punto en el eje del tiempo, que eso es ser cero, y este representa el instante en el cual el objeto empieza a moverse. En resumen, podemos decir que en una gráfica posición-tiempo, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se puede identificar la velocidad y la aceleración del objeto mediante la pendiente y la curvatura de la gráfica respectivamente. Un ejemplo de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el fenómeno estudiado por Galileo Galilei, la caída libre, porque pues acá él se dio cuenta que cuando un objeto cae de una estructura alta, va a experimentar lo que es una aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto es debido a que esa fuerza de la gravedad que ejerce la Tierra sobre los objetos con masa. Esta fuerza actúa pues atrayendo a los objetos a la Tierra, pero pues por lo tanto también va a afectar lo que son los movimientos hacia arriba, los verticales, no solamente los que van hacia abajo. Y esto puede ser representado igualmente por una gráfica de posición-tiempo. Existen dos movimientos que son opuestos, por así decirlo, pero bastante similares: la caída libre y tiro vertical, ambos influenciados por esta fuerza de la gravedad. En realidad, la aceleración de un objeto en caída libre está influenciado por la fuerza de la gravedad, que hace aumentar el ritmo de la aceleración progresivamente. Una pelota que cae desde una azotea es un objeto que va en caída libre y la fuerza de la gravedad atrae la pelota. En el caso del movimiento de tiro vertical hacia arriba está presente lo que podríamos llamar como gravedad negativa,
que este movimiento se da en dos partes porque por ejemplo, cuando lanzamos una flecha hacia arriba, esta lleva una aceleración de gravedad negativa hasta llegar a su altura máxima. Por eso es que no sigan avanzando hacia arriba. O sea, si lanzamos una pelota hacia arriba, va a llegar a un punto en el que llega a su altura máxima y va a volver a caer. Y de hecho, ahí está experimentando lo que es la caída libre. Como resumen, podemos decir que en una gráfica de posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se puede identificar lo que es la velocidad y la aceleración del objeto mediante la pendiente y la curvatura de la gráfica respectivamente. Diferente al movimiento rectilíneo uniforme, que es caracterizado por describir una trayectoria en línea recta con velocidad constante. Es el movimiento más sencillo que se puede encontrar en una gráfica posición-tiempo. Aquí les puse un pequeño ejercicio, por así decirlo. Esto es bastante sencillo en realidad y de hecho a mí me vino una gráfica así en mi examen y tenía que identificar si era un movimiento rectilíneo uniforme o el otro, el acelerado. Entonces pueden pausar el video y analizar cómo es que está sucediendo este movimiento. Este es un movimiento uniforme porque son distancias iguales en tiempos iguales y se puede pues ya apreciar un poquito más con las cuadrículas y con esto de los valores, pero justamente por esto de las distancias y tiempos iguales.